sin piedad y recurriendo a las más viles y horrendas estrategias de guerra, Volodymyr Zelensky ha envenenado a miles de pobladores de las regiones de Donetsk y Zaporilla, quienes se vieron en la necesidad de acudir a centros hospitalarios por presentar síntomas graves después de los bombardeos perpetrados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Antes del amanecer, tras recibir la orden de Zelensky, las citadas regiones fueron alcanzadas por proyectiles de fabricación estadounidense cargados con sustancias tóxicas, situación que los obligó a buscar ayuda médica en medio del caos generado por el denso humo venenoso que cubrió ambas localidades. Voz de la Patria Grande. Asesino. Volodymyr Zelensky es un vil asesino. El presidente de Ucrania ha ordenado un ataque con proyectiles contentivos de sustancias tóxicas enviados por Estados Unidos, convirtiéndose ambos países en cómplices de asaltos mortales a población civil. Esta vez las regiones afectadas son Donetsk y Zaporilla, donde los mismos habitantes denunciaron que familias enteras tuvieron que acudir a los hospitales por presentar síntomas de envenenamiento, dificultad respiratoria y vómito, según información proporcionada por la agencia rusa Novosti. La gente se vio obligada a ir al hospital. No podían respirar. Presentaron vómito, precisó el periodista Sergei Lebedev, quien agregó que, tal como se ha venido denunciando desde el gobierno de Rusia, Ucrania utiliza sustancias tóxicas para sus ataques a población civil, dejando miles de ciudadanos inocentes fallecidos y otros gravemente afectados. En esta ocasión, la situación ocurrió en Donetsk, una ciudad en el este de Ucrania, situada sobre el río Kalmius, y también en Zaporilla, específicamente en las localidades de Kamenka-Dneprovskaya, que constituye una región histórica situada alrededor del río Dnieper. Tras el ataque, llevado a cabo por el ejército de Zelensky con intenciones mortales, los afectados mostraron imágenes donde se podía evidenciar los restos de las conchas de los proyectiles cargados de sustancias venenosas. La semana pasada, una situación similar fue reportada por residentes de la aldea de Semenovka, en el distrito de Yasinovatsky, también en la República Popular de Donetsk. Según un testigo, para los disparos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se utilizaron sustancias venenosas que de inmediato hicieron desarrollar en las personas los mismos síntomas ya mencionados, formando además una sensación de gusto de tipo metal. Es bien conocido que el régimen de Kiev, al mando de Zelensky, utiliza una amplia gama de químicos tóxicos que le suministran sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, tal como lo ha denunciado en varias ocasiones el embajador de la Federación de Rusia ante el Reino de los Países Bajos y representante permanente de Rusia ante la Organización de la Prohibición de las Armas Químicas, Vladimir Tarabrin. Según el diplomático, Moscú ya ha informado sobre los planes de Ucrania de llevar a cabo ataques terroristas contra el ejército ruso con el uso de un análogo de una sustancia tóxica que se produce en Estados Unidos. El gobierno de Volodymyr Zelensky sigue dando pasos para empujar a Occidente a una confrontación directa con Rusia. Esta posibilidad, según han ido cediendo más terreno los ucranianos, parece inevitable para algunos países como Francia, Reino Unido o las repúblicas bálticas, que ya incluso se plantean el envío de sus instructores militares a la guerra. Pero, del otro lado, se muestra el avance imparable de las tropas rusas en Kharkov, Donetsk y Zaporilla, y la destrucción sistemática de las infraestructuras críticas de Ucrania han llevado ahora a su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, a pedir a los aliados europeos que derriben misiles rusos desde su propio territorio, ya que no están dotando a Ucrania con los medios antiaéreos necesarios para impedir esos ataques.
Ante este y otros signos de que Occidente podría estar sopesando involucrarse más en la guerra, el Kremlin ha mostrado de nuevo los dientes de sus armas nucleares para advertir que hay líneas rojas que no podrán ser cruzadas. Así, en respuesta a declaraciones provocativas y amenazas de ciertos funcionarios occidentales, según palabras del Kremlin, ya han arrancado unas maniobras militares rusas con participación de las fuerzas nucleares no estratégicas, es decir, tácticas. Los ejercicios, según lo ha señalado el Ministerio de Defensa ruso, implican entrenamiento práctico en la preparación y uso de armas nucleares no estratégicas y se desarrollan en el Distrito Militar del Sur, es decir, junto a la frontera ucraniana. En tal sentido, Rusia no se deja amedrentar con los ataques perpetrados por Zelensky, y para demostrarlo, ha indicado que entre los misiles balísticos incluidos en estas maniobras están los Iskander y los hipersónicos Kinzhal, que pueden incorporar ojivas nucleares tácticas, por lo que el mensaje es claro. Estas armas nucleares, con una potencia destructiva de entre 10 y 100 kilotones, pueden utilizarse en el campo de batalla para eliminar grandes concentraciones de tropas, pero también para reducir a cenizas cualquier instalación desde donde se disparen misiles interceptores contra ataques rusos. El despliegue de armamento nuclear táctico en 2023 en Bielorrusia ya lanzó un mensaje de disuasión a Occidente contra su creciente implicación en la guerra con su asistencia militar a Kiev. Ahora el Kremlin incrementa su amenaza ante los llamamientos ucranianos para que Estados Unidos y los aliados europeos de Kiev se impliquen directamente en un conflicto cada vez más desfavorable para Ucrania. Las maniobras rusas son también una advertencia a la utilización de misiles occidentales de largo alcance por las Fuerzas Armadas ucranianas que ya están golpeando objetivos militares y estratégicos, como refinerías y depósitos de combustible en el propio territorio de la Federación Rusa. Asimismo, constituyen un aviso ante los constantes excesos cometidos por el ejército de Volodymyr Zelensky, como el uso de armas tóxicas en los ataques en zonas residenciales y netamente civiles, lo cual suma puntos negativos a las desacertadas estrategias militares de Kiev. Ahora bien, las carencias armamentísticas ucranianas parecía que habían llegado a su fin con la aprobación en abril de la ayuda estadounidense, atascada durante medio año por la oposición republicana en el Congreso. Ahora empiezan a llegar municiones y misiles, pero esto definitivamente no va a cambiar el oscuro panorama de Ucrania. Además de un real y verdadero liderazgo político que con Volodymyr Zelensky es inexistente, Ucrania necesita sistemas antiaéreos Patriot y han sido negados por sus aliados europeos que cabe destacar, tampoco disponen de tantas baterías de este tipo y que no parecen dispuestos a seguir el consejo que se da desde la cúpula de la OTAN de entregar todas las existencias que tienen de esos sistemas y otros a Ucrania y vaciar sus propios arsenales. Zelensky necesita armas, pero además necesita soldados para enfrentar las imparables tropas rusas, en todo caso, para defenderse ante nuevos avances del ejército del Kremlin. Pero toda esta situación, tan desfavorable y al tiempo que sigue corriendo, evidencia la debilidad ucraniana. La situación, en definitiva, es usada por Rusia a su favor para abrir y consolidar un nuevo frente en el norte, en Kharkov, hacia donde Ucrania se ve obligada a desviar tropas que también son imprescindibles en Donetsk o Zaporilla. En definitiva, las actuales maniobras rusas con armas nucleares tácticas, muchas de ellas estacionadas cerca de la frontera occidental de Ucrania, dan una idea de qué podría pasar si el conflicto se internacionaliza irremediablemente. Así las cosas. Ni las más fatales estrategias a las que ha recurrido Zelensky le darán ningún resultado positivo, puesto que su batalla está definitivamente perdida. Solo es cuestión de tiempo
que los rusos terminen de consolidar sus frentes y este conflicto llegue a su final, con Rusia fortalecida, mostrando su poderío militar y armamentístico ante el mundo, y Ucrania finalmente sumida en la que se convertirá en la peor de las derrotas de la historia contemporánea. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.